¿Cuántas peleas perdió Tanjiro? Si alguna vez te preguntaste lo mismo, la respuesta no es la que esperabas, ya que analicé todos sus combates, tanto en el anime como en el manga, y ya te voy adelantando que algunos no suceden en el material original. No solo vamos a repasar las peleas, sino que descubriremos cuál es el porcentaje real de victorias totales. Por eso, antes de saber la respuesta, te invito a adivinar en los comentarios cuál crees que es su porcentaje o cuántas veces ganó. En total, Tanjiro Kamado tuvo 18 peleas a lo largo de la obra, aunque una de ellas dependerá mucho si la consideran como tal. Como todavía falta animarse el final del Castillo Infinito y el último arco, quédense tranquilos que avisaré cuando haya spoilers del manga. Dicho esto, comencemos con el arco de la selección final, en el cual nuestro prota tuvo 3 combates, siendo este uno de los arcos que más combates tuvieron en la historia. Su primer encuentro fue a la vez su primera derrota. En el primer episodio vemos que cuando se enfrentó a Giyu en el bosque después de perder a su familia, fue derrotado muy fácil por el Pilar, quien lo aconsejó buscar a Urokodaki para ayudar a Nezuko. Un dato curioso de esto es que lo normal es que el protagonista gane su primera pelea, como pasa con Goku, Luffy, Naruto, Ichigo, Asta, Itadori, Edward, etc., lo que convierte a Tanjiro en una excepción a esta regla. Su segundo combate es con el demonio que encuentran en un templo camino al monte Sagiri, donde iban a reunirse con Urokodaki. Ahí lo vemos por primera vez contra estos seres, siendo esta su primera victoria en la historia, aunque le costó por su falta de entrenamiento y por no tener una espada aún, al punto tal de ser salvado por Nezuko. Para su tercera pelea, luego de por fin encontrarse con el ex Pilar y ser entrenado durante 2 años para realizar la prueba de selección que le permite entrar al cuerpo de exterminio, Tanjiro se encuentra con el demonio de la mano. Después de demostrar algunas posturas de la respiración del agua, el prota derrota a dicho demonio en lo que sería su segunda victoria y entrada al cuerpo de cazadores, terminando así el arco de la selección final, donde en 3 combates obtuvo 2 victorias y una derrota de momento. El siguiente es el arco de la primera misión, el cual es muy breve y solo tiene una batalla contra el enemigo que se le encargó derrotar, siendo este el demonio del pantano. Después de una pelea de 2 episodios y con la gran ayuda de su hermana, el prota finalmente lo vence para obtener así su tercera victoria, con este resultado sumando de momento 3 victorias y una derrota. En el arco de Asakusa es igual, ya que tiene un solo combate, aunque es mejor y más interesante que el anterior, dado que Tanjiro y Nezuko se enfrentan a Susanoo y Yahaba, 2 demonios enviados por Muzan para matar al Kamado. Luego de una larga pelea y con la ayuda de Tamayo, por fin vencen a ambos, siendo esta su cuarta victoria en el contador, manteniendo solo una derrota. Pasando al arco de la mansión Tsusumi, acá tenemos 2 enfrentamientos, el primero de ellos entre el prota contra Kyogai, quien había sido una de las 12 lunas de Muzan, demostrando el poder que podían llegar a tener estos demonios. Acá Tanjiro gana el combate después de entender y adaptarse al poder de la técnica demoníaca de su rival, y en el segundo de estos enfrentamientos lo vemos luchar curiosamente con Inosuke, quien lo desafía a un duelo ya que Zenitsu y el prota defendían la caja que protegía a Nezuko. Tanjiro lo termina venciendo con un cabezazo, cerrando este arco logrando ganar ambas peleas, sumando así un total de 6 victorias y una derrota hasta el momento. El arco de la montaña Natagumo es el otro donde Tanjiro tiene 3 combates, siendo el primero de ellos junto a Inosuke contra la madre de la familia de los demonios arañas, la cual derrotan relativamente fácil. El siguiente es contra el padre de la familia, donde Inosuke se queda solo peleando con él, ya que a Tanjiro lo habían lanzado lejos, conectando así ese encuentro con el último de este arco, entre Tanjiro y Nezuko vs Rui. A pesar de la técnica de sangre y la respiración solar, no podían ganarle a quien era integrante de las 12 lunas, entonces necesitaron la intervención de Giyu para sobrevivir. Y con esto puede haber un poco de polémica, porque técnicamente Tanjiro no fue el ganador directo de las 2 peleas, ya que sin la ayuda de Giyu probablemente ambos hubiesen muerto, pero a la vez participó en ambos enfrentamientos, y fue su bando el que ganó, entonces creo que en estos casos es justo contarlo como victorias. Aclarado esto, tenemos que sumar ambas, ya que el Pilar del Agua también eliminó al Padre Araña y agregando la primera contra la madre de esta familia, tenemos de momento un total de 9 victorias y una derrota para el prota. Su siguiente batalla es una de las más recordadas, y no precisamente por su encuentro en particular, ya que fue en el Tren Infinito, arco muy recordado por la pelea de Rengoku vs Akaza, y el prota se enfrentó con Enmu antes de dicho combate. Para salvar a las personas del tren y con la ayuda de Inosuke, derrotó a otra de las 12 lunas, sumando así una victoria más, alcanzando las 10 en el acumulado con una sola derrota momentáneamente. Durante el arco del Distrito Rojo, o también llamado de entrenamiento, tuvo 2 combates. El primero tiene la curiosidad de ser un agregado del anime, ya que en el manga solo se menciona que Tanjiro y Nezuko volvían de una misión, pero por suerte pudimos ver animado el combate contra este demonio parecido a una mantis, que pasa antes de ir con Tengen a dicho distrito, en el cual tenemos la pelea principal del arco, enfrentando por primera vez a una luna superior, la cual sería Gyutaro. Después de una larga pelea y con la ayuda de no solo el Pilar del Sonido, sino que de varios personajes, pudieron vencer a los hermanos, sumando de esta manera 12 victorias contra una derrota de momento.
Continuando con el arco de la aldea de los herreros, en donde tuvimos solo un enfrentamiento. Este fue contra Hantengu, la luna superior 4. En dicha pelea tuvo la ayuda de Nezuko, Mitsuri y Genya, logrando así contribuir entre todos para lograr derrotar a este demonio. Y posteriormente también la revelación de la inmunidad al sol de Nezuko, que daría lugar a la parte final de la historia. Pero con esta victoria llegamos a las 3 en total y una derrota en el acumulado. Ahora pasamos directamente al arco del Castillo Infinito, ya que como habrán notado no se tienen en cuenta los combates de entrenamiento. En dicho arco tenemos 2 encuentros, y uno de ellos con una particularidad, siendo este el primero, ya que como todos sabemos, Tanjiro y los demás cazadores son enviados al Castillo Infinito justo antes de atacar entre todos a Muzan. Pero dado el intercambio de golpes entre este con Gyomei y el hecho de que el enfrentamiento ya había comenzado, se le considera una de sus peleas. Obviamente para obtener la cantidad de derrotas no se tiene en cuenta ya que se considera inconclusa por lo antes mencionado. Pero pasemos ahora sí a la pelea que sí sucedió y probablemente una de las mejores de la obra, entre el Prota Giyu vs Akaza. En este encuentro Giyu fue clave siendo un complemento para el Kamado, pero más allá de la marca que despertó el pilar o Tanjiro entrando en el mundo transparente, el motivo principal de su victoria fue el hecho de que Akaza haya dejado de pelear. Con la aclaración del principio y este resultado tenemos un total de 14 victorias y una derrota de cara al último arco de esta historia. Antes de continuar les aviso que a partir de ahora habrá spoilers del manga. Dejaré el minuto en pantalla para los que quieran ir directamente a los resultados. Concluyendo con el arco de la cuenta regresiva al amanecer, donde también tenemos 2 enfrentamientos. El primero tiene a los cazadores en oleadas atacando a Muzan, luego de que todos pudieran salir del castillo. Acá tenemos varios ataques diferentes, destacando la 13ª postura de la respiración solar, y después el momento donde Muzan se convierte en bebé para evitar el sol, siendo antes de la posesión de Tanjiro la victoria de este y los cazadores sobre el rey de los demonios. Pero la última pelea del prota es contra sus amigos, ya que por la mencionada posesión de Muzan los ataca. Aunque obviamente por contexto tenía que perder esta pelea y por más de que él no controlara su cuerpo, se considera una derrota ya que intercambió golpes y literalmente perdió gracias a la medicina que le inyectó Kanao. Ahora sí, después de analizar todas sus peleas, ya podemos responder a la pregunta del inicio. Tanjiro Kamado tuvo una pelea inconclusa, 2 derrotas y nada menos que 15 victorias, lo que deja su porcentaje real de victorias en un 88%. Un número bastante alto, pero hay también un detalle que lo hace aún más interesante, ya que sus únicas derrotas son su primera y su última pelea, es decir que Tanjiro empieza perdiendo y termina perdiendo esta historia. Y si hacemos otras cuentas tenemos que si contamos su última pelea como victoria, el porcentaje ascendería a 94%. Además, Tanjiro tuvo 3 combates en los que estuvo completamente solo contra su enemigo, teniendo un 100% de efectividad en estos, siendo los mismos contra el demonio de las manos, Kyogai e Inosuke. Pero para ir cerrando este video, quería mencionar que es obvio que Tanjiro entra dentro de esa categoría de personajes poderosos desde el principio. Por eso no es ninguna sorpresa que su ratio de peleas ganadas sea tan alto, sobre todo si lo comparamos con protagonistas de animes mucho más largos, donde hay muchas más peleas y más oportunidades de perder. Pero esto tampoco le saca méritos ni mucho menos. Si bien en algunos combates como los de la montaña Natagumo o la mayoría de sus encuentros con las lunas superiores necesitó ayuda, él de por sí era bastante fuerte, y con la experiencia que tenían los demás pilares hubiera podido ganar algunos de dichos enfrentamientos por sí solo. Pero ahora me gustaría saber tu opinión en los comentarios. ¿Adivinaste cuántas veces había perdido? ¿Te sorprendió este número? No te olvides de comentar otro personaje del que te gustaría saber cuántas peleas perdió. Si estás escuchando esto te agradezco por llegar hasta acá. Puedes dejar también que te gustaría ver en futuros videos que con gusto lo leeré. Y si te gustó este video puedes dejar tu like y suscribirte para ayudarme a crear más contenido como este. Nos vemos en un próximo video. Adiós.